El león visita a su benefactor moribundo. Lo que sucede después es increíble. El rugido resonó por los pasillos del Hospital General de San Juan de los Lagos, un sonido tan fuera de lugar que las enfermeras del turno nocturno se quedaron paralizadas. La recepcionista soltó el teléfono, dejando a su interlocutor hablando al vacío. Un segundo rugido, más cercano y potente, provocó que el guardia de seguridad desenfundara su arma con manos temblorosas. Nadie estaba preparado para lo que vieron al girarse hacia la entrada principal. Un león adulto de melena oscura avanzaba con paso decidido por el vestíbulo, ignorando completamente al personal y a los pocos pacientes que, a las 2:37 de la madrugada, transitaban por la zona. Lo más perturbador no era la presencia del felino en sí, sino su comportamiento. No mostraba signos de agresividad o desorientación, como cabría esperar de un animal salvaje en un entorno humano. Al contrario, caminaba con la seguridad de quien sabe exactamente a dónde se dirige. Sus ojos ámbar, brillantes bajo las luces fluorescentes, escaneaban los carteles indicadores en las paredes como si estuviera buscando una habitación específica. ¡Dios santo! ¡Un león!, gritó finalmente una enfermera, rompiendo el hechizo de incredulidad que había mantenido a todos inmóviles. El caos estalló de inmediato. Pacientes y personal corrieron en busca de refugio, activando alarmas y cerrando puertas. El guardia, incapaz de decidir si disparar a un animal que, aunque peligroso, no había mostrado conducta amenazante, optó por retroceder lentamente hacia la sala de seguridad mientras hablaba por su radio. Control, tenemos un león en el vestíbulo principal. No estoy bromeando ni estoy ebrio. Un león real, grande, con melena y todo. Se dirige hacia el ala este. El león, ajeno al pánico que había desatado, giró efectivamente hacia el pasillo del ala este, donde se encontraban las habitaciones de cuidados paliativos. Su andar era extrañamente silencioso para una criatura de su tamaño. Solo el suave roce de sus patas contra el linóleo delataba su avance. A 15 kilómetros de distancia, en la Reserva Ecológica Sierra de Quila, Miguel Ángel Durán recibía la llamada que había estado temiendo desde que notó la ausencia de Can, el león macho dominante del santuario. Miguel, veterinario y fundador de la reserva, había dedicado los últimos 18 años de su vida a rescatar grandes felinos de circos, zoológicos clandestinos y coleccionistas privados. Can había sido su primer rescate y, en muchos sentidos, el animal que había definido su misión. ¿Estás absolutamente seguro de que es él?, preguntó Miguel, mientras buscaba frenéticamente las llaves de su camioneta. No lo sé, señor, respondió la voz alterada del guardia. No soy experto en leones, pero este tiene una cicatriz grande que le cruza el lado derecho del hocico. Miguel cerró los ojos con una mezcla de confirmación y desesperación. La cicatriz era inconfundible. Can la había recibido durante su rescate de un circo donde era brutalmente maltratado. Era él, sin duda. Pero ¿cómo había escapado de un recinto diseñado específicamente para contener a un animal de su tamaño y fuerza? Más importante aún, ¿por qué había recorrido 15 kilómetros hasta el hospital? La respuesta a esta última pregunta golpeó a Miguel con una claridad repentina y dolorosa. El doctor Suárez, Eduardo Suárez, el veterinario que había salvado a Can cuando el león llegó moribundo a la reserva hace tantos años. Eduardo, quien había pasado incontables noches junto al felino, curando sus heridas infectadas, alimentándolo con biberón cuando estaba demasiado débil para comer por sí mismo. Eduardo, que ahora se encontraba en fase terminal de cáncer, internado precisamente en el ala de cuidados paliativos del Hospital General de San Juan de los Lagos. «Voy para allá», dijo Miguel, encendiendo su camioneta.
Por favor, dile a todos que no le disparen. Khan no atacará a nadie si no se siente amenazado. Llegaré en 20 minutos. En el hospital, la situación había escalado a emergencia total. La policía municipal había sido alertada, así como los servicios de control animal, aunque ninguno de estos últimos contaba con protocolos para manejar a un depredador de tal magnitud. Se ordenó la evacuación parcial de las áreas cercanas al avistamiento, mientras se acordonaba el ala este para contener al felino. El león, sin embargo, no parecía tener intención de ser contenido. Con una determinación inquietante, seguía avanzando por el pasillo, deteniéndose ocasionalmente para olfatear el aire. Al llegar a un cruce de corredores, giró sin dudar hacia la izquierda, donde un letrero indicaba habitaciones 115-130. La enfermera jefe de cuidados paliativos, Alma Vega, una mujer de 60 años, con más de 30 de experiencia en el hospital, se encontraba actualizando los registros nocturnos cuando escuchó el alboroto. Su primera reacción fue de absoluta incredulidad. ¿Un león en su hospital? Seguramente se trataba de alguna broma pesada o un malentendido. Quizás alguien había traído un perro de gran tamaño y, en la penumbra del turno nocturno, el cansancio había jugado una mala pasada a quien dio la voz de alarma. Pero cuando la llamada de evacuación llegó directamente a su estación, la seriedad de la situación se hizo evidente. Sus pacientes, muchos de ellos en etapas finales de enfermedades terminales, no podían ser evacuados rápidamente sin causarles un sufrimiento significativo. Algunos estaban conectados a máquinas de soporte vital, otros bajo efectos de sedantes potentes para manejar el dolor. La enfermera Vega estaba en medio de este terrible dilema cuando el sonido inconfundible de garras contra el suelo alertó su atención. Al levantar la vista, se encontró cara a cara con Khan. El león se había detenido al otro lado del mostrador de la estación de enfermería, sus ojos fijos en ella con una intensidad que le erizó la piel. Toda una vida de entrenamiento médico le gritaba que corriera, que buscara refugio, que activara la alarma de pánico bajo el escritorio. Pero algo en la postura del animal, en la forma en que respiraba calmadamente, la hizo dudar. No veía agresividad en esos ojos, sino una inteligencia evaluadora, casi deliberativa. Por un instante que pareció extenderse hasta el infinito, humano y felino se estudiaron mutuamente. Entonces, para absoluto asombro de Alma, el león inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, casi como si estuviera preguntando algo. En un acto que más tarde le costaría explicar incluso a sí misma, Alma respondió a ese gesto instintivamente. ¿Buscas a alguien?, preguntó, su voz apenas un susurro. El león emitió un sonido bajo, entre gruñido y ronroneo, y giró su cabeza hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. La comprensión golpeó a Alma como una descarga eléctrica. Recordó entonces las fotografías que adornaban la mesita de noche de la habitación 122, donde el doctor Eduardo Suárez había sido ingresado hace 3 semanas. Imágenes del veterinario junto a diversos animales salvajes y prominentemente una donde aparecía junto a un león joven, alimentándolo con biberón. Eduardo había hablado con orgullo de su trabajo en la reserva durante sus momentos de lucidez, mencionando especialmente a un león llamado Khan, que había rescatado de condiciones deplorables. Era imposible, absolutamente imposible. Y sin embargo, ¿buscas al doctor Suárez?, preguntó, sintiendo la irrealidad de sus propias palabras. ¿A Eduardo? La reacción fue inmediata. Los ojos del león se dilataron visiblemente al escuchar el nombre y un sonido suave escapó de su garganta. Dio un paso hacia adelante, luego se detuvo, como esperando una indicación. Alma Vega tomó en ese momento la decisión más irracional de sus 30 años de carrera médica. Salió de detrás del mostrador
y manteniendo una distancia prudente pero sin mostrar miedo, señaló hacia el pasillo. Habitación 122, tercera puerta a la derecha. El león la miró durante un largo segundo y luego, como si hubiera entendido perfectamente sus palabras, avanzó en la dirección indicada. Alma lo siguió a una distancia que esperaba fuera segura, mientras tomaba discretamente su teléfono para alertar a seguridad sobre la ubicación exacta del animal. No quería que nadie resultara herido, ni siquiera el león, pero tampoco podía ignorar el extraordinario evento que estaba presenciando. En la habitación 122, Eduardo Suárez dormitaba bajo los efectos de la morfina. A sus 72 años, el veterinario había librado una larga batalla contra un cáncer pancreático que, finalmente, había ganado la guerra. Los médicos estimaban que le quedaban días, quizás horas. Su familia había estado con él hasta tarde esa noche, pero finalmente se habían marchado para descansar, prometiendo regresar a primera hora de la mañana. El sonido de la puerta abriéndose no lo despertó de inmediato. Fue el olor lo que penetró la niebla de los analgésicos, un aroma silvestre, almizclado, intensamente familiar para alguien que había pasado décadas trabajando con fauna salvaje. Sus ojos se abrieron lentamente, adaptándose a la penumbra de la habitación iluminada solo por el tenue resplandor de los monitores médicos. La silueta que se recortaba contra la luz del pasillo no era humana. Era grande, poderosa, con una cabeza coronada por una espesa melena. Por un momento, Eduardo creyó estar soñando o alucinando, efectos secundarios comunes de su medicación. Pero cuando el león, porque eso era indudablemente, avanzó hacia su cama con paso cuidadoso, el veterinario supo que estaba despierto. Ningún sueño podía reproducir con tal fidelidad el sonido de esas patas sobre el suelo, el ritmo de esa respiración, el olor característico de ese pelaje. «Can», susurró, su voz débil por la enfermedad. «¿Eres tú, muchacho?» El león emitió un suave gruñido de reconocimiento y se acercó hasta quedar junto a la cama. Con una delicadeza sorprendente para una criatura de su tamaño, apoyó su enorme cabeza sobre el borde del colchón a la altura del brazo de Eduardo. Afuera, en el pasillo, Alma Vega contemplaba la escena a través de la puerta entreabierta, su mano aún sosteniendo el teléfono con el que había estado a punto de alertar a seguridad. Lo que veía desafiaba toda lógica, toda experiencia previa en sus décadas de enfermería. El león no mostraba agresividad alguna. Al contrario, su comportamiento era casi reverencial. Eduardo levantó una mano temblorosa y la colocó sobre la melena del animal. Sus dedos, debilitados por la enfermedad, se perdieron entre el pelo áspero y oscuro. «Has venido a despedirte», murmuró con una sonrisa tranquila dibujándose en su rostro demacrado. «Después de todos estos años, has venido a despedirte». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla del anciano, perdiéndose en la barba blanca que había crecido durante su hospitalización. Can permaneció inmóvil, permitiendo que la mano de su antiguo salvador lo acariciara, sus ojos ámbar fijos en el rostro del hombre que tantos años atrás le había dado una segunda oportunidad. Alma observaba, incapaz de intervenir en un momento tan íntimo y extraordinario. Parte de ella sabía que debería alertar a seguridad que un depredador salvaje no tenía lugar en un hospital, pero otra parte, quizás la más humana, reconocía la profunda conexión que estaba presenciando. Una conexión que trascendía las barreras entre especies. Sus reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de pasos apresurados. Miguel Ángel Durán apareció en el extremo del pasillo, escoltado por 2 guardias de seguridad y un oficial de policía. Al ver a la enfermera junto a la puerta entreabierta de la habitación 122, aceleró el paso. «¿Está ahí dentro?», preguntó en un susurro urgente.
¿Está Can ahí dentro? Alma asintió, llevándose un dedo a los labios para indicar silencio. «Está con el doctor Suárez», explicó en voz baja. «No ha mostrado ningún comportamiento agresivo. De hecho...» Miguel se asomó con cautela por la puerta entreabierta. La escena que vio lo dejó sin palabras. Can, el feroz león que había aterrorizado incluso a cuidadores experimentados durante sus primeros años en la reserva, estaba ahora junto a la cama de Eduardo, su cabeza apoyada cerca del brazo del anciano, recibiendo sus caricias con una docilidad absoluta. El veterinario le hablaba en voz baja, palabras que Miguel no podía distinguir desde la distancia, pero cuyo tono afectuoso era inconfundible. «Increíble», murmuró. «Recorrió 15 kilómetros para llegar hasta aquí. Debió seguir su olor. O quizás...» Se detuvo, incapaz de formular una explicación racional para el comportamiento del felino. «¿Cómo escapó?», preguntó Alma. «No lo sé», admitió Miguel. «Su recinto estaba intacto, sin señales de daños. Es como si alguien lo hubiera dejado salir, pero todos nuestros protocolos de seguridad funcionaron correctamente. Las cámaras no muestran a nadie cerca de su área». La conversación fue interrumpida por un sonido desde la habitación. Eduardo había comenzado a toser, un episodio fuerte que sacudía su cuerpo debilitado. Para asombro de los observadores, Can retrocedió unos pasos, dando espacio, pero sin apartar su mirada del enfermo. Cuando el ataque de tos cedió, Eduardo hizo un gesto débil hacia la mesita de noche, donde había un vaso con agua. Y entonces ocurrió lo más extraordinario hasta el momento. Can siguió la dirección de su mirada, se acercó a la mesita y, con un cuidado asombroso, empujó suavemente el vaso con su hocico, acercándolo al borde donde Eduardo podría alcanzarlo. Miguel contuvo una exclamación de sorpresa. En sus años trabajando con grandes felinos, nunca había presenciado una muestra de comprensión tan clara, tan aparentemente deliberada. Can no estaba simplemente respondiendo a comandos entrenados. Estaba interpretando una necesidad y actuando en consecuencia. «Tenemos que entrar», dijo finalmente, dirigiéndose tanto a Alma como a los guardias y al policía. «Necesito llevarlo de vuelta a la reserva antes de que alguien entre en pánico y haga algo drástico. Pero les pido que me dejen hacerlo a mi manera. Can confía en mí y cualquier aproximación agresiva podría asustarlo». Alma asintió, indicando a los guardias que se mantuvieran atrás. El oficial de policía, un hombre joven claramente fuera de su elemento, accedió con visible alivio a no tener que enfrentarse directamente al león. Miguel respiró profundamente y empujó la puerta para entrar en la habitación. Al oír el sonido, Can giró su cabeza bruscamente, una reacción instintiva de alerta. Al reconocer a Miguel, sin embargo, el felino se relajó visiblemente, aunque mantuvo su posición junto a Eduardo. «Hola, amigo», dijo Miguel suavemente, avanzando con movimientos lentos y fluidos. «Veo que has venido a visitar al doctor Suárez». Eduardo, que había estado absorto en su interacción con el león, pareció notar la presencia de Miguel por primera vez. «Miguel», saludó con voz débil. «Mira quién ha venido a verme. Después de todos estos años». «Lo veo, Eduardo», respondió Miguel, acercándose a la cama con cautela. «Es extraordinario. Recorrió kilómetros para encontrarte». Una sonrisa se dibujó en el rostro consumido del anciano. «Siempre fue el más inteligente, desde cachorro. ¿Recuerdas cómo abría las jaulas de los demás cuando empezamos la reserva? Tuvimos que cambiar 3 veces los sistemas de cierre». Miguel asintió, recordando aquellos primeros días caóticos cuando intentaban establecer la reserva con más voluntad que recursos. Eduardo había sido su mentor, el veterinario experimentado que le había enseñado todo sobre el cuidado de grandes felinos. «Necesito llevarlo de vuelta, Eduardo», dijo Miguel suavemente.
Hay policías y personal de seguridad afuera. Están siendo pacientes ahora, pero no podemos arriesgar. Lo sé, interrumpió Eduardo, su voz repentinamente más clara. Solo quería despedirme. Dirigió su mirada hacia Khan, acariciando nuevamente su melena. Ha sido un honor conocerte, amigo mío. Gracias por venir. El león emitió un sonido suave, casi un ronroneo, y presionó ligeramente su cabeza contra la mano del veterinario, como si entendiera que este era un adiós final. Miguel sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo que normalmente usaba para entrenar a los felinos de la reserva, un clicker y algunas golosinas especiales. El sonido familiar captó inmediatamente la atención de Khan. «Vamos, muchacho», dijo con voz firme pero amable. «Es hora de regresar a casa». Para alivio de todos, Khan respondió al llamado, apartándose lentamente de la cama. Antes de seguir a Miguel, sin embargo, el león se detuvo y volvió su cabeza hacia Eduardo una última vez. El anciano sonrió, levantando débilmente la mano en un gesto de despedida. «Cuídate, Khan», susurró. «Y cuida de Miguel. Es un buen hombre». Miguel sintió un nudo en la garganta. Esta escena, esta conexión entre su mentor moribundo y el primer animal que habían rescatado juntos, era más emotiva de lo que había anticipado. Con un esfuerzo, mantuvo la compostura profesional que la situación requería. «Volveré mañana, Eduardo», prometió. «Descansa». Con cuidadosas indicaciones y la ayuda del clicker, Miguel guió a Khan fuera de la habitación, por el pasillo y hacia la salida, donde su camioneta especialmente equipada esperaba. El hospital entero parecía contener la respiración, mientras el hombre y el león avanzaban en perfecta sincronía, como si realizaran una danza coreografiada que ambos conocían por instinto. Para sorpresa de Miguel, Khan entró voluntariamente en la jaula de transporte de la camioneta sin la resistencia que normalmente mostraba durante los chequeos veterinarios o traslados. Era como si, habiendo cumplido su propósito, estuviera listo para regresar a su hogar. El regreso a la Reserva Ecológica Sierra de Quila transcurrió en un silencio reflexivo. Miguel no podía dejar de pensar en lo que acababa de presenciar. ¿Cómo había escapado Khan? ¿Cómo había encontrado el hospital? ¿Cómo había localizado específicamente la habitación de Eduardo entre cientos? Ninguna explicación racional parecía satisfactoria. A su llegada, todo el personal de la reserva los esperaba, alertados por las llamadas de Miguel durante el camino. El proceso de devolver a Khan a su recinto se realizó sin incidentes, aunque Miguel ordenó una revisión completa de todos los sistemas de seguridad para determinar cómo había logrado escapar. Eduardo Suárez falleció pacíficamente 3 días después, rodeado por su familia. Entre sus últimas palabras coherentes, según relató su hija, estuvo una referencia: «mi amigo de melena negra que vino a despedirse». La familia lo atribuyó a delirios causados por la medicación para el dolor. Solo Alma Vega, Miguel Ángel y algunos testigos del hospital conocían la extraordinaria verdad. Una semana después del incidente, la investigación sobre la fuga de Khan arrojó resultados desconcertantes. Todas las cerraduras funcionaban correctamente. Las cámaras de seguridad no mostraban intrusos. El perímetro de la reserva no presentaba daños. Era como si el león hubiera simplemente desaparecido de un recinto cerrado y reaparecido kilómetros después en el hospital. El comportamiento de Khan también había cambiado sutilmente desde su visita a Eduardo. Los cuidadores reportaban que parecía más tranquilo, más contemplativo, si tal descripción podía aplicarse a un felino salvaje. Pasaba largas horas observando el horizonte en dirección al hospital y en ocasiones emitía rugidos profundos al atardecer, como si enviara algún mensaje a través de la distancia.
Un mes después de la muerte de Eduardo, durante una tormenta particularmente intensa, el misterio tomó un nuevo giro. Miguel fue despertado a medianoche por las alarmas de seguridad de la reserva. Al llegar al centro de monitoreo, los guardias le mostraron las imágenes de las cámaras. La puerta del recinto de Khan estaba abierta y el león no estaba por ninguna parte. Esta vez, sin embargo, las cámaras habían captado algo extraordinario. Momentos antes de que la puerta se abriera, una fuerte descarga eléctrica, presumiblemente un rayo, había impactado cerca del recinto. En la grabación se podía observar un destello cegador seguido de interferencia. Cuando la imagen se estabilizó, la puerta estaba abierta, sin señales de daño físico. Era como si la electricidad hubiera desactivado temporalmente los sistemas de seguridad electrónicos. Miguel organizó inmediatamente un equipo de búsqueda, temiendo que el león pudiera dirigirse nuevamente hacia zonas pobladas. Tras horas recorriendo los alrededores bajo la lluvia torrencial, uno de los equipos reportó haber visto a Khan en el cementerio municipal de San Juan de los Lagos. Cuando Miguel llegó al lugar, la escena que encontró lo dejó sin palabras. Khan estaba sentado junto a una tumba recién cubierta, su pelaje empapado por la lluvia, aparentemente indiferente a la tormenta que azotaba la región. Un relámpago iluminó momentáneamente el área, permitiendo a Miguel leer la inscripción en la lápida. Dr. Eduardo Suárez Mendoza, 1951-2023. Amante de todas las criaturas, grandes y pequeñas. El león levantó la mirada al sentir la presencia de Miguel, pero no hizo ademán de moverse. Sus ojos reflejaban una inteligencia y una emoción que desafiaban cualquier explicación científica. Hombre y bestia permanecieron así, observándose mutuamente bajo la lluvia, unidos por el recuerdo del hombre que había salvado a uno y enseñado al otro. Eventualmente, Miguel se acercó y se sentó en silencio junto al león. No intentó colocarle una correa ni guiarlo de vuelta a la camioneta. Simplemente compartió ese momento de duelo, ese extraño y poderoso vínculo que trascendía el entendimiento humano convencional. Cuando finalmente amaneció, Khan se levantó por su propia voluntad y comenzó a caminar hacia la salida del cementerio. Miguel lo siguió a una distancia respetuosa, observando cómo el león se detenía ocasionalmente para mirar hacia atrás, como asegurándose de que lo seguía. Juntos regresaron a la camioneta y Khan entró nuevamente en la jaula de transporte sin resistencia. De vuelta en la reserva, Miguel tomó una decisión que sabía que Eduardo habría aprobado. Trasladó a Khan a un nuevo recinto, uno ubicado en la colina más alta de la propiedad, desde donde se podía ver la ciudad de San Juan de los Lagos en la distancia. Era un espacio más amplio y enriquecido, con rocas dispuestas de forma que permitían al león observar el horizonte cómodamente. En los años siguientes, se reportaron ocasionales avistamientos de un león en los alrededores del cementerio, siempre durante tormentas eléctricas intensas. Las autoridades nunca pudieron confirmar estos relatos, y Miguel siempre aseguraba que todos sus animales estaban debidamente resguardados. Sin embargo, los empleados de la reserva notaban que, tras cada una de estas tormentas, Khan regresaba a su recinto empapado y con tierra en las patas. La historia del león que visitó a su benefactor moribundo se convirtió en una leyenda local en San Juan de los Lagos. Algunos la desestimaban como una elaboración fantástica de hechos más mundanos. Otros, especialmente aquellos que habían estado presentes esa noche en el hospital, sabían que habían presenciado algo que desafiaba la comprensión racional, un vínculo entre especies que trascendía las barreras del lenguaje, la lógica y quizás incluso la vida y la muerte. Cada año,
En el aniversario del fallecimiento de Eduardo, Miguel visitaba su tumba llevando siempre un ramo de flores silvestres y un mechón de pelo oscuro de la melena de Can. Y cada año encontraba misteriosas huellas de león en la tierra húmeda junto a la lápida, como si alguien más hubiera estado allí antes que él, manteniendo viva la promesa de una amistad que ni siquiera la muerte podía disolver.